Estimadas y estimados oyentes, buenos días. En la sesión de hoy seguiremos ocupándonos del gran Aristóteles. Como ya les mencioné en la sesión anterior, uno de los problemas más importantes referidos a la filosofía aristotélica es el estado de los escritos de este gran pensador. Al contrario de lo que pasó con la academia platónica, el liceo aristotélico no tenía ninguna base económica. Ustedes saben que Platón era un hombre muy rico, soltero y sin hijos, que donó toda su fortuna y sobre todo sus latifundios a la academia, que así pudo mantenerse algo más de 900 años. Y aunque la mayoría de los participantes y directores de la academia hayan sido personalidades mediocres que la historia de la filosofía no recuerda, de todas maneras esta academia mantuvo los escritos de Platón en un grado más o menos aceptable. Como existen muchos comentarios de historiadores de la antigüedad, como Diógenes Laercio, hoy sabemos que poseemos todos los escritos de Platón. Solamente el diálogo llamado Critias está incompleto. En el caso de Aristóteles, la situación es muy diferente. El liceo no tenía una base económica sólida y duró relativamente poco tiempo. Eso quiere decir que no hubo una base de alumnos que se haya mantenido a lo largo de los siglos y que haya podido cuidar los escritos aristotélicos con la misma precisión que pasó en el caso de Platón. Como ya vimos en la sesión anterior, los escritos de Aristóteles pueden ser divididos en los internos para uso del liceo, que eran naturalmente los más importantes, los llamados esotéricos, y por otro lado están los exotéricos con X, que se refieren a obras más bien públicas, a obras destinadas a un círculo grande de lectores. Estas obras exotéricas en la antigüedad tenían fama de tener una alta calidad literaria. Cicerón, el gran historiador político y filósofo romano, nos dice en uno de sus diálogos que algunas de las obras exotéricas de Aristóteles tienen la misma calidad literaria que las de Platón y que naturalmente es un placer leerlas. Todas estas obras exotéricas, las destinadas al gran público, se han perdido. Nosotros poseemos hoy solo las obras esotéricas, las destinadas al consumo interno del liceo, que eran probablemente las de mayor calidad intelectual. Esa división y el cuidado de las obras como las conocemos hoy se deben a un personaje llamado Andrónico de Rodas o Rodos. El nombre está en la pizarra del chat. Un hombre con quien nos vamos a tropezar varias veces en el curso de la discusión de la filosofía aristotélica. El problema que vamos a ver ahora mismo, estimado público,
que se refiere a las obras del periodo intermedio, el periodo intermitente, el periodo de viajes, de los desplazamientos de Aristóteles por el mundo griego, esas obras han llegado a nosotros solo en fragmentos. Además, en fragmentos que han sido a veces unidos a las obras del periodo de madurez posterior de Aristóteles. Y esa confusión de las obras se la debemos también a Andrónico de Rodas, quien hizo una especie de edición completa de las obras que debían pasar a la posteridad. O sea, él dejó las exotéricas a un lado y se concentró en los escritos internos de la academia. Andrónico de Rodas vivió y actuó unos 300 años después de la muerte de Aristóteles, o sea, en el siglo I después de Cristo, o sea, más o menos entre los años 50 y 100 después de Cristo. Esto es importante de notar, estimado público, porque en el caso de Aristóteles no ha habido una continuidad en la tradición del cuidado de las obras. Todas las obras de Aristóteles que conocemos hoy se deben a la edición de este personaje Andrónico de Rodas. Por ejemplo, la metafísica, que vamos a tratar ahora parcialmente, existe en dos versiones. La llamada metafísica propiamente dicha, que es la mayor obra de Aristóteles, la más amplia, probablemente unas 360 páginas en las ediciones en lenguas europeas modernas, pero también existe una llamada metafísica antigua o metafísica anterior. Y esta obra debemos considerarla porque es muy original, muy interesante y nos da una idea realmente cómo empezó a pensar Aristóteles las cuestiones más teóricas y complicadas de su propia teoría. Aristóteles mismo, creo haberles mencionado, no inventó la palabra metafísica, sino que esta es también una creación de Andrónico de Rodas, que le puso ese nombre a las obras que estaban situadas detrás de la física, en el convoluto de rollos que él recibió. Meta en griego significa detrás o pasando algo. Y esta denominación metafísica para las cuestiones abstractas ha quedado en todos los idiomas de la cultura occidental y es una denominación relativamente razonable. O sea, por casualidad, Andrónico inventó esta palabra, pero refleja más o menos el contenido de la problemática, es decir, lo que está más allá o detrás de lo físico, de lo tangible, de lo perceptible por los sentidos, son evidentemente los conceptos abstractos y generales. Es decir, por casualidad él inventó este concepto que ha salido relativamente bien establecido y que se usa hasta hoy, yo diría, en forma más o menos razonable. Andrónico de Rodas, estimado público, hizo una clasificación de las obras de Aristóteles por temas, no una clasificación cronológica, y por lo tanto mezcló escritos de Aristóteles. Y es el caso de la metafísica, también es el caso de la política y de la ética.
O sea, todas estas obras, estimado público, tienen una versión anterior y una versión posterior. La posterior, de la época de la madurez, es naturalmente la que vale la pena. Pero el problema es que no podemos diferenciar claramente cuál texto es de la época de los viajes y cuál texto pertenece realmente al tiempo de la madurez del gran pensador. En una palabra, estamos ante escritos que pueden pertenecer a un periodo o al otro. Escritos, además, cuyo texto no es definitivo, solamente tenemos lo que nos ha dejado Andrónico de Rodas, a quien por una casualidad del destino le tocó administrar el legado romano de las obras de Aristóteles. Cuando los romanos conquistaron Grecia y Atenas, uno de los botines que se llevaron a Roma fueron justamente los manuscritos originales de Aristóteles, que por ellos se quedaron en Roma. Si es que ha habido realmente una versión realmente escrita por Aristóteles, lo cual tampoco es del todo seguro. De todas maneras, en base a esos pretendidos escritos de la mano del maestro, es que Andrónico nos presenta los textos en la única forma como han llegado hasta nosotros. 300 años después de la muerte de Aristóteles, ya había pasado la llamada época alejandrina. Les he hablado, vamos a volver sobre el tema en esta sesión. En Alejandría, justamente después de la muerte de Aristóteles, se fundaron dos instituciones que han tenido una influencia sobre los textos: el museo y sobre todo la biblioteca. El texto, por ejemplo, de la metafísica que tenemos hoy en manos, que consta de 14 libros, como se decía antes, es decir, 14 capítulos, es una división producida por Andrónico de Rodas. El texto original de Aristóteles muy probablemente no tenía ninguna división en capítulos, porque eso no había en la antigüedad clásica de él. No existían tampoco la división entre párrafos ni los signos de puntuación. Por lo tanto, hay que agradecerle a Andrónico de Rodas que nos ha legado un texto legible, porque imagínense ustedes un texto que no distingue entre mayúsculas y minúsculas, un texto que no tiene ningún signo de puntuación, que no separa palabras ni frases, un texto, estimado público, para nosotros absolutamente caótico e indescifrable. Lo que ha hecho Andrónico al dividirlo en capítulos, poner párrafos, cada capítulo además dividirlo en partes, es realmente una obra bastante notable, pero no sabemos si eso correspondía realmente al deseo y a las intenciones de Aristóteles. Estamos, por lo tanto, en duda. Estos detalles formales, estimado público, son importantes porque en esta sesión vamos a terminar de ver las obras del periodo de viajes, del periodo intermedio de Aristóteles, y estas obras se encuentran todas, sin excepción, en estado fragmentario. No son las versiones definitivas de Andrónico de Rodas, pero de todas maneras poseemos algunos manuscritos interesantes.
Ahora, estimado público, vamos a ingresar a la política, tanto en el periodo intermedio como en el de madurez. Aristóteles ha escrito dos obras que son probablemente los primeros tratados en la cultura, me atrevo a decir, universal, sobre filosofía política y algo similar a ciencias políticas. Estas dos obras, la política anterior y la posterior, o política propiamente dicha, son realmente extraordinariamente interesantes y originales. La política anterior, que la vamos a ver ahora, estimado público, está naturalmente influida por el desarrollo de la política propiamente dicha de la época. Y aquí quiero mostrarles aquí vemos una portada de la política. Esta es una portada de la política posterior o política propiamente dicha. Generalmente se ilustran los libros de Aristóteles con figuras de la Grecia clásica. La que está a la izquierda es la Puerta de los Leones de Micena, es de la época arcaica griega, de la cual ya hemos hablado, y la imagen de la derecha es un ánfora coloreada de la época clásica. Yo les quiero mostrar también aquí, estimado público, un mapa para que vean ustedes cómo se empieza a desarrollar un fenómeno en vida de Aristóteles y que ha tenido una importancia muy grande sobre su obra. Esta es la expansión del reino de Macedonia, que es lo que está aquí en el mapa, en este color anaranjado. Y el núcleo de Macedonia está en un color más oscuro, donde estoy moviendo aquí el cursor. Eso es el núcleo con la capital Pella, está aquí marcada con este cuadrado negro, que es una región situada cerca de la patria de Aristóteles, Estagira, ustedes ven aquí, Estagira, que fue comida por Macedonia, fue anexada, y en vida de Aristóteles, en el año 350 a.C., y es un hecho, y esto ruego considerar, apoyado por Aristóteles. Aristóteles creía, estimado público, en el panhelenismo. Pan en griego significa total, la totalidad. El panhelenismo es el intento de unir todos los estados griegos. Los griegos clásicos mismos nunca se unieron, más bien se pelearon constantemente entre sí. Hemos hablado de la guerra del Peloponeso entre Esparta y Atenas. Posteriormente hubo la guerra entre Tebas aquí y todo el resto de las ciudades. En fin, era una especie de guerra civil permanente. Los griegos han sido conocidos en la antigüedad por esa su tendencia a pelearse entre sí muy activamente. Aristóteles creyó, y vamos a ver que eso es uno de los elementos de su libro La Política, en la necesidad de unir a todos los griegos, y Macedonia, a pesar de que era una potencia sin cultura, en Macedonia misma, por ejemplo, hasta hoy, estimado público, no hay ruinas ni testimonios culturales interesantes. Lo poco que ha quedado de Pella no tiene ningún interés artístico, etc. Pese a que era, podríamos decir,
una potencia del borde de Grecia, de la frontera. Los propios griegos de aquí, de Atenas, Esparta, Tebas, consideraban a los macedonios como medio salvajes. Pese a todo, Aristóteles comprendió que Macedonia era la única opción para unir Grecia. Y al mismo tiempo, él creyó que los griegos unidos podían conquistar el mundo. ¿Por qué? Vamos a ver ese tema eurocéntrico, hoy muy criticado, que aparece en el libro que ahora estamos examinando, La política, porque él creyó que los griegos en cuestiones políticas eran superiores a los pueblos orientales. Todavía aquí, en época de los primeros años de Aristóteles, el imperio persa, que aquí está en amarillo, dominaba aquí la costa del mar Egeo, que eran ciudades griegas completamente. En toda esta región, también en la costa oriental del Egeo, que es lo que estoy mostrando, aquí, estimado público, se hablaba griego y los habitantes se consideraban como pertenecientes a la patria mayor griega. Pero estaban desunidos y estaban también peleados entre sí. Eran ciudades-estados muy prósperas, Mileto, Halicarnaso, Éfeso, etcétera, que querían ser completamente libres y autónomos. En cambio, Aristóteles es el propulsor de una idea imperial griega, una idea imperial definida, según él, por la superioridad intelectual de los griegos en comparación con otros pueblos. Pero iremos por partes y veremos que el libro La política anterior, o sea, la primera versión de la política, que es la que vamos a ver ahora, empieza con otra temática. Empieza con una crítica a su maestro Platón. Platón había enfatizado en la República, en esa utopía que es altamente criticada, enfatiza, estimado público, la necesidad de una unión de todos los griegos, y tema que no le interesó a Platón para nada. Platón no era un demócrata. Aquí vemos en esta imagen la Asamblea Popular, una imagen de los oradores de la Asamblea Popular. Esto es un tema que tampoco interesó a Platón, pero Aristóteles comprendió, y esto es lo que yo quiero subrayar, estimados oyentes, Aristóteles comprendió la novedad de este estilo en comparación con todos los otros regímenes políticos que él estudió. Él hizo reunir todas las constituciones de los estados griegos, que eran constituciones orales, y también de otros pueblos. Y esto, la Asamblea Popular, es algo que solo había existido en las ciudades-estados griegas prósperas, como Atenas, Corinto, en la pequeña Estagira también había eso, en Éfesos, etc. No era una institución en todos, que hubiese existido en todos los estados griegos. La asamblea se deriva de una elección popular, y aquí se discuten y se aprueban las leyes después de un debate argumental. Y eso Aristóteles lo consideró como algo muy superior al dominio de las monarquías, y sobre todo de las monarquías orientales, que no habían tenido nunca un gobierno elegido democráticamente
y menos órganos deliberativos, donde la razón, el intelecto, es lo que prevalece, por lo menos en la creencia de Aristóteles. Si vemos aquí, estimado público, una asamblea típica de la época griega, y aquí vemos un orador que con argumentos trata de hacer prevalecer su opinión, esto significa que hay otros intereses y otros miembros de la asamblea, partidarios de otros intereses, a quienes hay que convencer argumentativamente o llegar a acuerdos. Esto es lo que Platón no vio, según Aristóteles. Platón creyó que el Estado puede organizarse de acuerdo a la estructura de la familia. Aristóteles, justamente en la política anterior, se dedica a una muy amplia discusión de ese detalle. Y, estimado público, lo importante para toda la filosofía política posterior y para la ciencia política es reconocer que un Estado no puede ser organizado de acuerdo a la estructura simple de la familia. Son muchos los argumentos aristotélicos contra la opinión unitaria, homogeneizante de Platón. Quiero mencionar algunos. Por ejemplo, el problema de la propiedad. En la República Platónica, las dos clases superiores, los filósofos gobernantes y los guardianes militares, comparten una comunidad de bienes y de mujeres. Es decir, no hay propiedad privada en el sentido que hoy lo conocemos y en el sentido también que le dio Aristóteles. Todo en común. Y Aristóteles, justamente aquí, al comienzo de la política anterior, discute la poca eficacia de la comunidad de bienes, del comunismo de mujeres y de propiedades, porque dice lo siguiente: el Estado no puede ser considerado como una familia o como la ampliación de una familia. La familia se basa en la unidad de voluntades, de gustos, de proyectos y de relaciones de propiedad. Todo lo dirige el pater familias, en latín, como se dice, el padre de la familia. Ni la mujer, ni los hijos, ni los esclavos tienen ahí nada que opinar. Pero en el Estado, por más pequeño que sea, hay naturalmente voluntades, gustos, proyectos y relaciones de propiedad que son diferentes entre sí. Entonces, el Estado tiene que considerar esa pluralidad de, reitero, gustos, proyectos de vida, relaciones de propiedad y voluntades. De ello se derivan naturalmente valores normativos diferentes, planes de vida y comportamientos diferentes. El Estado tiene que tolerar y hay que convivir con esa pluralidad de ideas. Naturalmente que hay, por ejemplo, proyectos de guerra, proyectos de dominación de otras tendencias que tienen que ser discutidas en la asamblea. Por ello es que les presento aquí un típico grabado de lo que probablemente eran asambleas.
A la izquierda arriba, donde ven ustedes aquí el orador que habla a la masa, es seguramente una gran ciudad donde la asamblea tiene que reunirse en el ágora, en una plaza pública. Aquí también ven ustedes que no pueden ni sentarse los honorables miembros de la asamblea, pero aquí ya está más reducida y aquí sí cada uno de los, diríamos hoy, diputados o senadores pueden sentarse. Estos diferentes tipos de asambleas son realmente la gran innovación. El invento griego, los griegos dirían un invento para todo el mundo, porque representa la pluralidad de intereses en conjunción, estimado público, con un gobierno único que trata naturalmente de equilibrar esos intereses. El Estado, nos dice Aristóteles en la política anterior, es una unión, pero es una unión de relaciones plurales. Él está en contra del monolitismo de comportamientos, valores, ideas. El verdadero Estado es la obra de concertación entre distintos. Esta idea entonces del pluralismo, una de las bases del racionalismo posterior y del liberalismo, esta idea del pluralismo ha nacido entonces en la Grecia clásica y Aristóteles ha sido probablemente la primera persona que se ha dado cuenta de la novedad del pluralismo y de la calidad superior del pluralismo en comparación con los regímenes que podríamos decir con una palabra griega monotemáticos, es decir, que tenían un solo tema porque todos pensaban y actuaban de acuerdo a principios iguales, como en el seno de una familia normal. Aristóteles nos dice en la política anterior, el fin del Estado es la cooperación entre partes, no la sumisión de partes. Las partes, los ciudadanos, son estrictamente iguales. Los ciudadanos, estimado público, obviamente aquí no entran tres grupos: extranjeros, esclavos y mujeres, como en la antigüedad clásica era la norma. Pero de todas maneras, el hecho de que al resto de los varones mayores de edad se los considere iguales y libres es probablemente un gran avance en la historia universal. Aristóteles nos dice lo siguiente: si todos los agentes y participantes en la vida política fuesen exactamente iguales como en una familia, no habría necesidad ni justificación para el Estado. Se puede cooperar justamente porque hay diferencias y disidencias. Por ello se puede cooperar, que es operar conjuntamente, es decir, tratar de hallar una especie de compromiso, de equilibrio entre distintos. En la familia, nos dice Aristóteles, salvo el padre, todos son menores de edad en sentido intelectual, o sea, las mujeres, los hijos, los sirvientes. ¿Qué es ser menor de edad? Aquí él se adelanta a Kant 2000 y tantos años después. Él nos dice, los menores de edad intelectualmente son los que no tienen una capacidad de juicio sobre asuntos públicos, o sea, los que no pueden formarse una idea adecuada acerca de los
de las cuestiones políticas, de los asuntos públicos. Por lo tanto, no pueden ser autónomos, son menores de edad y tienen que estar bajo la tutela del padre de familia. Pero los padres de familia entre sí, ellos son iguales y libres. Esos son los ciudadanos del Estado que son autónomos y libres y pueden pensar por sí mismos y pueden asistir a los procesos electorales. Por otra parte, dice algo muy interesante, estimado público. Aristóteles no conocía, porque en esa época no habían elementos de la prehistoria de la humanidad. Por lo tanto, él no podía saber, por ejemplo, cómo era el régimen de propiedad en los albores, en los comienzos de la humanidad. Pero él se imagina, probablemente con toda razón, que en los albores de la humanidad ha habido una comunidad de bienes, y eso incluía, con perdón de las damas, la comunidad de mujeres. Entonces, Aristóteles, en la política anterior, nos dice que la comunidad de bienes y la comunidad de mujeres que prescribe Platón para la república ideal, para su utopía, que eso en el fondo sería un retorno a lo primitivo, una vuelta a estadios históricos superados por el progreso. Y eso, nos dice él, es algo preurbano y prerracional. Aquí viene algo muy interesante para la filosofía política y para la ciencia política. Él nos dice sistemas comunitarios, donde no hay propiedad privada, son sistemas realmente subcomplejos, es decir, que pertenecen a un estadio histórico prerracional, preurbano, que ha sido ya superado por la polis griega. Aristóteles da a las ideas liberales hasta de la actualidad un buen argumento para la propiedad privada y su defensa. Aristóteles en esta política anterior nos dice lo siguiente: para que un régimen sea estable y tenga continuidad, ese régimen tiene que tener personas, sobre todo varones mayores de edad, que se preocupan de cuidar lo que es suyo, de velar por sus intereses en manera intergeneracional. Es decir, para pasar el sistema de una generación a otra, para que, en una palabra simple, para que perdure en el tiempo. Para que algo perdure en el tiempo, hay que tener cariño, amor a esas cosas. Y solamente tenemos cariño, nos dice Aristóteles, a las cosas que son propiedad nuestra. Por lo tanto, la propiedad privada y el deseo, el anhelo de los humanos de legar, es decir, de entregar la propiedad a los hijos o a los herederos legítimos, eso nos dice él, es el comienzo de la estabilidad política. O sea, se vela, se cuida, uno se preocupa por los bienes, si son propios, si es propiedad privada, sobre la cual se puede disponer libremente y se la puede entregar a las generaciones futuras. Él dice, Aristóteles, cuando hay propiedad comunal que pertenece a todos y por lo tanto a nadie en particular,
esas propiedades son relativamente descuidadas. El propietario individual es el que mejor cuida una propiedad y el que mejor administra, por ejemplo, su tierra, su parcela. En la época de Aristóteles, muchísima gente, la mayor parte, trabajaba en la agricultura. Y hay que reconocer, es una observación muy interesante de Aristóteles y de muchos pensadores de la época, que esos pequeños propietarios agrarios griegos administraban su terreno, que además eran terrenos no muy fértiles, los administraban con muchísimo cuidado, mucho más que en el imperio persa las grandes propiedades estatales. Lo mismo en Egipto, las grandes propiedades que pertenecían a los templos. Entonces, esta observación se deriva del hecho de que algunas personas, por medio de viajes, de comparaciones, hoy diríamos internacionales, han sabido, estimado público, comparar cómo se cuidaban propiedades agrarias en el mundo antiguo, comparando las griegas con las persas y egipcias. Y ellos decían que esas pequeñas propiedades privadas, bien cuidadas, producían más por hectárea o por la unidad que se tome, en sentido comparativo, producían mucho más que las propiedades colectivas, comunales o estatales del mundo egipcio y en general del mundo oriental. El otro argumento en favor de la propiedad se refiere justamente a las mujeres. Es la opinión de Aristóteles, por las dudas, no la mía. Aquí Aristóteles dice que una mujer que tiene solamente un marido es mejor cuidada y apreciada que una mujer que puede ser utilizada por toda la comunidad de varones, como en el sistema que proponía Platón precisamente para las clases altas de la República, de la utopía que él planteó. Entonces, él dice, Aristóteles dice lo siguiente: en la cuestión de la propiedad privada de la tierra, de casas o de cualquier cosa, el argumento decisivo para que haya estabilidad en un régimen es que la gente cuide lo propio, empiece cuidando lo propio. Y uno puede cuidar lo propio si hay propiedad privada. Es decir, si uno realmente puede legar esa propiedad al heredero que uno quiere, que uno ama. Y lo mismo con respecto a las mujeres. Yo en este tema no soy experto, pero en la antigüedad, en la Grecia clásica, que era gente que comerciaba muchísimo con Egipto, con el resto de los grandes países del Mediterráneo oriental, había muchísimo comercio y por lo tanto mucha información sobre otros países. Y los comerciantes griegos notaron, por ejemplo, en el mundo oriental, donde había la institución del harem, es decir, estimado público, la institución de muchas mujeres que pertenecían a un hombre, notaban que esas mujeres eran descuidadas, es decir, que no eran tan cuidadas por los varones como una sola. Ustedes pueden obviamente sacar la conclusión que quieran, no es algo que yo defiendo, simplemente Aristóteles tenía la opinión generalizada de los griegos que pensaban muy bien de ellos mismos y ellos decían: nosotros cuidamos nuestro terruño, nuestras mujeres, porque hay pocas, las cuidamos mucho más que con los pueblos orientales.
Entonces, la propiedad para transmitirla a generaciones es o representa uno de los mejores argumentos para la estabilidad de un régimen. Y por eso no se tiene que permitir la propiedad comunal, estatal, municipal de la tierra o de cualquier otro bien. Esa es, según Aristóteles, la única manera en que los bienes pueden pervivir en la descendencia, o sea, quedarse en buenas manos, y él nos dice, sin propiedad y sin amor no hay un orden social estable y desarrollado. Por lo tanto, estimado público, es el varón libre, el ciudadano, por ejemplo, de Atenas, ese es el ciudadano que tiene interés por la política. Y aquí es donde él usa la primera vez la famosa palabra del zoon politikon, el ser humano es el ser político, el ser social, el zoon politikon, porque es el interesado en asuntos públicos, porque justamente quiere evitar que su mujer y sus propiedades sean dispuestas, así nomás, sin ninguna regla, por el gobierno, por el soberano de turno. Entonces, aquí viene la curiosa palabra, por eso Aristóteles es considerado como el padre de ideas literales. Él dice, la propiedad privada es fuente de justicia, pues la propiedad comunal o comunitaria fomenta la vagancia y perjudica a aquellos que trabajan más y mejor. Se debe a observaciones. Aristóteles era un gran observador de lo empírico. En eso se diferenciaba totalmente de Platón, que era el idealista, es decir, el que se preocupaba por las ideas. En cambio, Aristóteles es realmente aquel que observa y compara entre sí fenómenos similares. Y él creyó ver, estimado público, es la opinión de Aristóteles, no la mía, que los que trabajan, por ejemplo, en la tierra, su propio terruño, su propia pequeña estancia, rinden muchísimo más que los trabajadores agrarios en las grandes propiedades estatales, que habían también en algunos estados griegos, como en Esparta, en Creta, en Epiro, en algunos estados griegos, sobre todo de los bordes, de las márgenes, había la propiedad estatal de la tierra. Y esos campesinos que tenían que trabajar en las propiedades estatales tendían naturalmente, como les pagaban lo mismo, les pagaban solo por la comida, entonces Aristóteles notó que ese tipo de trabajadores que no son propietarios de su terruño tienden a la vagancia, tienden a trabajar lo menos posible, porque reciben una paga igual, trabajen mucho o poco. Por lo tanto, la propiedad comunal es, estimado público, aquella que no fomenta una sana competencia, aquella que privilegia en el fondo a aquel que trabaja poco, aquel que se difumina en el resto, que no se distingue justamente por trabajar más y mejor, por ganar más y mejor, porque va a ganar lo mismo que el vago. Entonces, estimado público, él dice, da unos ejemplos muy interesantes. Voy a mencionar uno solo, que es un ejemplo clásico tomado además de un estado, Esparta,
muy cercano a Atenas. Él dice en Esparta, igual que en Creta, no solamente existe la propiedad comunal de la tierra, sino que los esclavos en Esparta son también propiedad de todo el Estado. Por lo tanto, cualquier hombre libre puede utilizar los esclavos. Entonces, él dice, como todos se aprovechan de forma inmisericordia de esos esclavos de propiedad estatal, todos tratan de sacar el máximo provecho y tratan inhumanamente a los esclavos, creyendo que el otro ciudadano obtiene mayor ventaja en la utilización de un bien común. Entonces, Aristóteles cree, estimado público, que los esclavos que son propiedad del Estado, o sea, propiedad comunitaria, son mucho peor tratados que los esclavos propiedad individual, porque, dice Aristóteles, el dueño de un esclavo claramente trata de tratar más o menos bien a su esclavo para que le dure más, para que produzca más a lo largo del tiempo. Pero si es propiedad comunal, entonces cualquiera lo usa inmisericordiamente lo máximo posible por un espacio corto de tiempo. Al mismo tiempo, y esto es lo interesante, Aristóteles critica el egoísmo excesivo que puede haber cuando todo es propiedad privada. Y ahí Aristóteles, estimado público, él ve que en algunos casos excepcionales, caminos, fuentes de agua, hay que admitir la propiedad comunal. Es decir, allí donde el uso es más razonable si la propiedad es comunitaria o no, sobre todo en bienes de infraestructura. Como ven ustedes, Aristóteles es podríamos decir, una personalidad que no ha dogmatizado una doctrina. Él es partidario de la propiedad privada, pero él reconoce que pueden haber casos en que la propiedad privada no sea lo mejor. En todo caso, él empieza justamente esta obra criticando a la utopía platónica, porque él cree que la propiedad comunal de bienes y de mujeres es la fuente de rencillas y problemas, mucho más que la propiedad privada. Estimado público, esta política anterior, esta obra primera, también llamada política antigua o política primera, que nos ha llegado en forma muy fragmentaria, es interesante porque es probablemente el primer estudio analítico científico de un régimen político. Por eso es lo interesante. Aristóteles mismo ha creado la palabra política. Existía en griego la palabra polis, que es ciudad, y políticos, que es el político, el estadista. Pero no había el sustantivo femenino política, que incluye el tratamiento más o menos intelectual de estos problemas públicos y la denominación general para estas actividades. Entonces, él realmente crea esta terminología que en el mundo entero ha sido adoptada. Aquí podemos ver la originalidad de Aristóteles como el creador realmente de cosas que hasta hoy se usan muchísimo. Por ejemplo, la palabra política como sustantivo se usa hoy en el sentido
que le ha dado Aristóteles. Y también nosotros hablamos del ser humano como un zoon politikon, un animal político, también puede ser traducido como animal social, porque el ser humano, al vivir en comunidad, al contrario de los animales, delibera con sus pares, discute con sus pares cómo hay que organizar el Estado. Esa es la segunda gran pregunta de esta obra. ¿Cómo funciona el Estado? Y aquí Aristóteles nos da una idea muy usada hoy en ciencias sociales. Él nos dice la mejor manera de saber cómo funciona un Estado es comparar diferentes regímenes políticos y ver las similitudes y las diferencias entre ellos. Aristóteles no crea las palabras monarquía, aristocracia, democracia, etcétera, etcétera, pero es el primero que establece una clasificación de los regímenes precisamente según sus características de funcionamiento. Y esto es realmente un avance en el análisis, podríamos decir, en el análisis, estimado público, de lo que nosotros entendemos por un examen de asuntos públicos. ¿Qué son entonces las diferencias entre los regímenes políticos? Aristóteles estudia primero la democracia. Esta palabra, me adelanto a una posible crítica de ustedes, la palabra democracia está utilizada en Aristóteles en diferentes sentidos, estimado público. Esto no nos debe asombrar porque es la primera vez en la historia, probablemente de la humanidad, en todo caso de la cultura occidental, que se ponen denominaciones diferentes a los distintos regímenes políticos que existían. Antes era normal que hubiesen monarquías, que hubiesen tal vez otros sistemas, pero nadie se preocupó por ponerlos en comparación unos con otros. Ese es el gran mérito de Aristóteles, que realmente los compara por su funcionamiento, por su rendimiento, etcétera. Y esas son todas observaciones muy interesantes. Él usa democracia mínimo en dos sentidos. En un sentido positivo, para denotar los regímenes donde es el pueblo el que gobierna. Demos, en griego, es pueblo. Y el otro es el sentido peyorativo, el sentido negativo. Denomina también democracia a la degeneración del sistema democrático, al sistema donde existe, por ejemplo, una oclocracia. Voy a escribir el nombre después porque nos vamos a ocupar de estas distinciones que hace Aristóteles. Aristóteles mismo, al estudiar la democracia, nos hace ver inmediatamente que ese gobierno del pueblo es algo relativo. Esto es muy interesante, estimado público. Él nos hace ver que la democracia no es el gobierno de todo el pueblo. Por ejemplo, la democracia ateniense, donde él vive en su etapa madura y donde él ha vivido 20 años como alumno de la Academia Platónica, sino que es un gobierno restringido, en primer lugar, a los ciudadanos varones mayores de edad. En la democracia no intervienen tres grupos ya mencionados, ni las mujeres, ni los extranjeros, ni los esclavos. Y los ciudadanos varones libres son
probablemente una minoría, tal vez un tercio de la población total, por ejemplo, en la Atenas clásica. Ese tema le ha interesado a Aristóteles porque él vivió una gran parte de su vida en Atenas y él nunca tuvo derechos políticos. Él era un extranjero en términos legales, no culturales, porque él hablaba griego clásico, como se hablaba también en Estagira, en su ciudad natal. Pero él no tenía lo siguiente. Para ser ciudadano de Atenas, no solamente había que ser varón mayor de edad libre, o sea, no ser esclavo, sino también había que tener padres que habían sido ciudadanos y abuelos. O sea, había que haber pertenecido al pueblo ateniense por los antepasados. Por lo tanto, no era algo que se podía adquirir la ciudadanía, como es en los estados modernos, que de acuerdo a ciertas reglas, una persona que vive, un extranjero que vive, puede, por ejemplo, adquirir la nacionalidad, en este caso, la ciudadanía. Eso no había en Atenas. Aristóteles nunca pudo ser ciudadano de Atenas, no podía, por ejemplo, tener propiedades. También por eso es que él no se preocupó por dotar al liceo, a su institución, de un latifundio, como es el caso de Platón. Aristóteles mismo, en su vida, había ganado algo de dinero, nunca tuvo la fortuna de Platón, pero él no invirtió nada en Atenas porque sabía que él no podía adquirir bienes como extranjero. Entonces, él se da cuenta que la democracia está en contra de la ciudadanización universal. No es una ciudadanía abierta a todos. Los atenienses están en contra de la inmigración. No permiten realmente que los extranjeros, que una buena parte de la población, sean ciudadanos y participen en la vida política. Lo interesante de Aristóteles, estimado público, es que él da una enorme importancia a las formas como los ciudadanos participan en la política para distinguir entre los diferentes tipos de régimen político. Él no da esa misma importancia, por ejemplo, a las Fuerzas Armadas. Es más, en casi todas las obras de Aristóteles hay muy pocas menciones a las Fuerzas Armadas, al ejército, a la policía, y ninguna de esas menciones son importantes. O sea, es un factor que Aristóteles ostentativamente deja a un lado. Aristóteles, estimado público, dividió, es el primero que hace esto, él divide a los regímenes políticos en tres principales. Voy a poner los nombres en la pizarra del chat. Estos son los tres sistemas que Aristóteles cree que son los legítimos: la monarquía, la aristocracia y la democracia. Como les decía, él a veces menciona a la politeía como la palabra exacta para la democracia. Son los regímenes legítimos, los regímenes aceptados, porque son aquellos que están más
dispersos, perdón, más presentes en la vida de la antigüedad. Por ejemplo, Persia y Egipto en la época de Platón, perdón, en la época de Aristóteles eran monarquías. En cambio, había algunas ciudades, como por ejemplo Creta, que estaban organizadas como aristocracia. Y Atenas estaba organizada como democracia o politeía. Por favor, el señor Rojas Luna quiere decirnos algo. Adelante, señor Rojas. Señor Rojas, por favor, lo escuchamos con gusto. No, doctor, disculpe, fue una torpeza mía. Ah, no quiere decir nada. No, está bien. Perfecto, seguiremos entonces. Les decía que había 3 sistemas relativamente positivos y al mismo tiempo Aristóteles describe a sus formas degeneradas, y esas formas degeneradas es la tiranía con respecto a la monarquía, la oligarquía con respecto a la aristocracia y la oclocracia o demagogia con respecto a la democracia. Aquí la demagogia. ¿Verdad? Aquí están, estimado público, arriba los 3 sistemas más o menos positivos y abajo más los 3 sistemas negativos. Como les decía, la denominación del último es diferente en Aristóteles. O sea, a veces habla de oclocracia, a veces de demagogia, a veces de democracia, como si fuese la degeneración de lo mismo. Eso es diferente, pero lo importante es que la clasificación es la primera que se hace en la historia universal que yo sepa. Por ejemplo, el gran pensamiento de los presocráticos, ninguno ha hecho, ni Demócrito, ni ninguno de los grandes pensadores presocráticos, ni tampoco los sofistas han producido esta clasificación de los regímenes políticos. Por lo tanto, realmente es algo muy original lo que ha producido nuestro Aristóteles, pese a que las palabras ya eran conocidas de antes. O sea, no es una invención terminológica, pero sin duda alguna esa clasificación vamos a ver en la política mayor, en la política propiamente dicha, cómo Aristóteles construye en forma cíclica una especie de seguidilla obligatoria de los regímenes políticos, que es realmente muy, muy original y que hasta hoy se estudia siempre. Eso lo dejaremos para la política propiamente dicha en la próxima sesión. De todas maneras, el factor clasificatorio, según el propio Aristóteles, es el siguiente. Estos sistemas se diferencian porque en la monarquía lo principal es la prosperidad y la gloria del príncipe, es decir, del gobernante generalmente hereditario. En la aristocracia, el factor clasificatorio es la prosperidad y la gloria de la pequeña clase dominante. Aristocracia originalmente significaba simplemente el gobierno de los mejores.
A veces este sistema tiene alguna similitud con el concepto actual de meritocracia, ¿ya? Aristocracia es simplemente el gobierno de los mejores. Ariston es una palabra muy usual en griego que significa lo mejor, que está, por ejemplo, en el nombre de Aristóteles, en nombres, por ejemplo, como Aristófanes, etcétera, aparece esa idea, simplemente significa lo mejor. Y en la democracia, el factor decisorio, según Aristóteles, es la prosperidad y la gloria de toda la ciudadanía libre, no de las mujeres ni de los esclavos, sino de la ciudadanía libre. Ahora bien, ¿por qué aparece esta palabra gloria que les puede parecer a ustedes superficial e innecesaria? Prosperidad, está claro, es naturalmente el elemento económico. O sea, la monarquía es el sistema en que la prosperidad material del príncipe, del gobernante, es lo principal. Eso es fácilmente entendible. Pero ¿por qué aparece la palabra gloria? Porque ello significa en el fondo lo que ahora diríamos prestigio social, prestigio histórico. Antes, estimado público, la vida duraba mucho menos que ahora. El promedio de vida era 30 años en la Grecia clásica. Y la gente, lo cual es muy humano, trataba de pervivir también en el recuerdo de los sucesores. Por eso es que en la Grecia clásica se hacían muchísimas estatuas. Por ello también todas las lápidas funerarias, los elementos donde se resguardaban los cadáveres, los restos de los ciudadanos, tenían naturalmente una inscripción del nombre y preferentemente la efigie de los fallecidos, porque todos trataban de perdurar en el tiempo, que es algo muy humano. Y eso se llamaba antes también la gloria de un grupo o de una persona. Y en la monarquía, los monarcas sabían que no tenían que vivir mucho tiempo, pero querían dejar un recuerdo, algo de prestigio histórico y social. Y eso se conseguía generalmente con algún acto que los distinga de la mayoría. En la época todavía ateniense la mejor distinción eran las glorias militares. Por ejemplo, hoy no sabemos prácticamente nada del padre de Platón, pero sabemos que era el gran héroe de la batalla de Maratón. Y así muchas de las personalidades ilustres que han pervivido, cuyos nombres han pervivido hasta nosotros, son nombres de militares que han añadido gloria, es decir, prestigio, a su colectividad. Ahora bien, estimado público, están las formas degeneradas de los gobiernos. La tiranía es la forma degenerada en la que una sola persona tiene el poder. En la monarquía la tiene generalmente un rey o un príncipe. En la tiranía es el tirano. Palabra que en griego clásico no tenía necesariamente el tono muy negativo que tiene hoy, pero tampoco era un tono positivo, no era un significado positivo. Y oligarquía es el gobierno de los pocos que se aprovechan de conducir un Estado. Se llamó oligarquía al gobierno de los 30 tiranos en Atenas. Cuando en el año 404 a.C., Atenas perdió la guerra del Peloponeso y fue ocupada por tropas espartanas, los espartanos instituyeron un gobierno títere de aristócratas, los 30 tiranos que cometieron una enorme serie de tropelías. Y ese gobierno ha pasado como el ejemplo de una oligarquía. Y la oclocracia, estimado público, la palabra tiene un recuerdo, una reminiscencia en el latín cloaca.
La oclocracia es el gobierno de las turbas populares, de las turbas que tienden a la demagogia. Entonces, según Aristóteles, la degeneración de la democracia es la oclocracia o demagogia, o también a veces la llama él democracia. Estimado público, obviamente Aristóteles ha usado también otros criterios para calificar a los regímenes. Quiero mencionar algunos que nos van a parecer muy curiosos. Algunos nos parecen muy claros. Por ejemplo, la consecución de justicia. O sea, los regímenes, según Aristóteles, también pueden dividirse en aquellos que son unos más justos que otros. Y ahí Aristóteles ha dicho muy claramente que el régimen democrático, no el degenerado, sino el sano, que ese régimen es probablemente uno de los mejores porque trata del bienestar, o sea, de la justicia y de la felicidad del mayor número posible. Ahora bien, hay algunos criterios que hoy nos parecen obsoletos, que no los podemos usar. Por ejemplo, la relación con el imperio persa. Como han visto ustedes en ese mapa, estimado público, realmente el imperio persa estaba a muy poca distancia de los estados libres griegos y había tratado en el siglo V antes de Cristo en varias oleadas de dominar, de anexarse a los estados griegos. Es la única derrota en toda su historia que sufrieron los persas. Entonces, la relación con el imperio persa era realmente algo muy, muy importante en la época de Platón y Aristóteles. Habían estado, sobre todo en la costa oriental del mar Egeo, Éfesos, Mileto, Halicarnaso, Esmirna, que estaban muy cerca del imperio persa. Y por lo tanto, tenían que contemporizar, tenían que pactar con los persas. Entonces, una división muy clara era estados que se mantenían aislados o en contra de los persas, como Atenas. Es el ejemplo más claro. Atenas siempre estuvo contra los persas. Y otros que no tenían más remedio que estar aliados a los persas. Entonces, para Aristóteles, la relación de los estados griegos con el imperio persa era un criterio para diferenciarlos entre sí. Otra diferencia, estimado público, son naturalmente la complejidad de los estados. Y aquí Aristóteles es por lo menos uno de los primeros en darse cuenta que la democracia, con su sistema electoral, su asamblea del pueblo, sus tribunales que eran en parte de elección popular, etcétera, era un sistema mucho más complejo que el imperio persa, que no tenía ni elecciones, ni constitución, aunque sea oral como la ateniense, ni tenía una asamblea, es decir, una delegación elegida de los diferentes sectores sociales. Entonces, el elemento de la complejidad es también un factor que nos permite clasificar a los estados. La aristocracia, según Aristóteles, es naturalmente algo más complejo que una oligarquía. Y la politeía o democracia es algo mucho más complejo que la oclocracia o demagogía. Ven ustedes, estas son una parte de la obra, es naturalmente un poco aburrida para nosotros hoy en día, porque va hablando de temas no generales, sino de temas específicos de esa época. Y estos temas específicos han perdido relevancia para nosotros.
En esta primera obra, en la política anterior, Aristóteles ya nos pone un punto interesante a considerar. Él dice que lo mejor sería un compromiso entre aristocracia y democracia. Y él usa la palabra aristocracia en el sentido que hoy le daríamos a la meritocracia, o sea, los mejores que se distinguen por un conocimiento más adecuado de algunos temas. Él dice Aristóteles que lo mejor sería un sistema mixto donde los mejores en su campo tengan mucho que decir políticamente, o sea, que los mejores estén en altos puestos políticos, pero que sean controlados por la población, es decir, que siempre exista un control democrático de los poderosos. Él dice algo que pongo a consideración de ustedes. La aristocracia se funda en mayores conocimientos o en mayor prestigio social por descender, por ejemplo, de algún dios o de alguna familia muy ilustre. Ese argumento de distinción hoy no tiene ninguna importancia. Pero, estimado público, estamos hablando de un orden social que existió hace 2400 años y cuyos criterios de distinción son muy diferentes a los actuales. Y además la mentalidad era muy diferente. En gran parte el prestigio de la familia materna de Platón se derivaba de que se decía, y todo el mundo creía, que eran descendientes directos del dios Poseidón, del dios del mar, y eso nunca fue puesto en duda. O, por ejemplo, en la época romana, siglos después, Julio César, una parte de su prestigio se debía a que él era descendiente directo de la diosa Venus. Julio César, cuando tuvo poder, hizo construir un templo a Venus en la avenida de los Foros Imperiales, cuyas ruinas están hoy en el centro de Roma. Es decir, eso era un criterio en esa época muy, muy importante. Aristóteles, y este es un signo claro de su espíritu racional, él está en contra de ese tipo de privilegio por el origen social. Él cree en lo que llamaríamos hoy la meritocracia, es decir, en el desempeño individual de las personas, en los méritos que individual y personalmente uno puede tener, por ejemplo, por mayores conocimientos de la economía o de la administración pública. Entonces, lo mejor para él sería un compromiso entre factores aristocráticos y factores democráticos. Es aquí, estimado público, y esto quisiera mencionar antes de la pausa, donde él también nos muestra las dificultades de todo régimen, y Aristóteles aquí cita a un filósofo cínico, el creador de la escuela cínica. Por las dudas les pongo el nombre aquí, la escuela de los cínicos. Aquí está, estimado público, la escuela cínica. Antístenes se llamaba ese discípulo de Sócrates que fundó esta escuela. La vamos a tratar en la última sesión, cuando hablemos de esas pequeñas escuelas que son la parte terminal de la filosofía griega. Antístenes es el autor de una famosa fábula,
Y esa fábula contada por Aristóteles en este libro, La Política Anterior, nos dice lo siguiente. En la Asamblea Popular de los Animales, es una fábula, en la Asamblea Popular de los Animales, los más numerosos son los conejos. Y los conejos, para todo puesto público, piden el voto mayoritario de ellos mismos como el criterio definitivo de la decisión popular. O sea, los conejos están en favor de la democracia total y ellos creen naturalmente que se van a imponer porque son la mayoría en la Asamblea Popular de los Animales. Pero en esa Asamblea Popular también están como asistentes los leones. Y el representante de los leones dice lo siguiente. Señores conejos, está muy bien eso de la elección popular por número, pero a ustedes les faltan las garras y los colmillos que tenemos exclusivamente nosotros. Por lo tanto, aunque seamos una minoría, nosotros los leones nos vamos a hacer con el gobierno porque tenemos los instrumentos bélicos. Las garras y los colmillos significa simplemente la Fuerza Armada. Nosotros disponemos de la Fuerza Armada para gobernar. Por lo tanto, nosotros nos impondremos sobre el voto popular. Entonces, Aristóteles cuenta esta fábula en la política anterior para mostrarnos que la democracia tiene problemas. Es decir, hay gente por su riqueza, que es un argumento que también considera Aristóteles, por tener fuerza armada, por tener mayores conocimientos o por tener las mejores relaciones comerciales. Atenas vivía del comercio exterior. Esos grupos minoritarios tienen un peso enorme en la democracia y por lo tanto no es solo el gobierno de las masas en la democracia, sino que la democracia tiene que convivir con lo que hoy llamaríamos los factores reales del poder o los agentes fácticos del poder, que son naturalmente los que manejan la economía, las fuerzas armadas o la mayor información. Entonces, vemos aquí que Aristóteles tiene reservas con respecto a la democracia, pero considera que en términos relativos es la mejor forma de gobierno. Aquí, estimado público, haremos una pequeña pausa, un descanso pedagógico de 10 minutos y luego vamos a seguir, vamos a terminar de ver esta notable obra y a continuación vamos a ver dos más, la ética a Eudemo y la metafísica anterior. Aquí la pequeña pausa. Perdón, creo que hay una pregunta. Con todo gusto. Sí. Por favor, señor Salas, siga usted. En relación a la propiedad privada, podríamos decir que Aristóteles ha sido el primero en concebir estas ideas liberales en relación a sus predecesores, que eran más comunitarios. Sí, señor Salas. Aristóteles tiene, yo creo, la bien ganada fama de haber sido el primer teórico liberal y también el primer, vamos a ver después, partidario de lo que podríamos llamar las clases medias. No la clase alta, la aristocracia, que siempre estuvo ligada al poder militar,
la clase alta en la época que estamos hablando tenía prácticamente una especie de monopolio sobre los puestos de oficiales de las Fuerzas Armadas, y tampoco Aristóteles era partidario de las clases bajas, que tendían naturalmente a gobiernos demagógicos. Vamos a ver inmediatamente después de la pausa la distancia que pone Aristóteles a los gobiernos democráticos basados en una experiencia traumática de todos los atenienses. Si no hay ninguna pregunta más, entonces aquí el descanso pedagógico.